La llamaban la rosa sin espena. Catherine Howard, joven, bella, llena de vida, la reina que, por un breve momento brillante trajo. La risa vuelve a la corte de Enrique. 8. Pero ¿qué pasa cuando una rosa florece demasiado brillantemente bajo la mirada de un? ¿El rey se ha vuelto viejo, amargado y paranoico? ¿Qué pasa cuando se filtran secretos? ¿Las grietas? ¿Cuando los susurros llegan a la oídos equivocados? La caída de Catalina fue rápida, brutal y envuelto en el tipo de oscuridad que incluso la historia intentó olvidar. Porque lo que ella sufrió fue no solo la muerte. Fue una muerte lenta y despiadada. Desenredado diseñado para romper no solo su cuerpo, pero su espíritu. Imagínatelo. Reina adolescente atrapada en el frío. Muros de piedra de la Torre de Londres. No. Más sedas y joyas. No más música y bailando. Solo silencio y el conocimiento de lo que nos esperaba al final. La pregunta. Eso me persigue y debería perseguirnos. Todo es esto. ¿Fue Catherine Howard realmente culpable de los delitos que le imputaban? ¿Con qué? ¿O simplemente era una porno captada en el juego mortal del orgullo de un rey y un el ansia de poder de la corte? Y yo les pregunto. ¿Podrías soportar ver cómo una mujer joven fue aplastado bajo el peso de un rey? ¿Ira? ¿Pudiste oír el eco de sus gritos? Por esos pasillos fríos y no. ¿Sientes que te tiembla el alma? ¿Y si tuvieras? Si hubieras vivido en esos días, habrías. ¿Se quedó en silencio o arriesgó su propio salvarla? Si esta historia despierta algo en ti, si te sientes atraído por estos rincones ocultos de la historia, apoyan este canal. Deja un me gusta, un comentario, un gracias. Tu voz mantiene estos olvidados cuentos vivos. Ahora, déjame llevarte a las sombras del final de Catherine Howard. Días sin revelar el tormento que la historia intentó enterrar. La historia de Catherine Howard es uno de los más trágicos y más capítulos inquietantes de la oscura historia de la corte de Enrique VIII. Llegó como un soplo de aire fresco, una chica recién salida del armario de la infancia, coronada reina en un mundo de viejos y viejos rencores. Por un breve momento, pareció como si el rey había encontrado la alegría de nuevo, y el rey no se atrevió a esperar la paz. Pero, bajo la superficie brillante de la Tudor Court, los cuchillos siempre fueron dibujado, los ojos siempre mirando, y en esas sombras, el destino de Catalina era sellado antes de que ella supiera que estaba dentro. Peligro. Los crímenes recaían sobre ella. Cartas de amor, momentos robados, el esperanza tonta de un corazón demasiado joven para entender el precio del deseo en una palacio gobernado por el miedo. Pero la corte de Enrique no vieron a una niña cegada por la juventud. Ellos vieron traición. Vieron traición. Y ellos vio sobre todo una oportunidad para recordarle al mundo lo que le pasó. Aquellos que desafiaron al rey. Su caída fue no un ataque repentino como el de Amberlin. No, la caída de Catalina fue lenta. Cruel danza de acusaciones. Interrogatorios y el despojo lento. Lejos de toda comodidad, de todo amigo. Cada pizca de dignidad. Los muros de la Torre de Londres se convirtió en su último mundo. Frío, húmedo, silencioso, un lugar donde la esperanza fue a morir. En este cuento, tomaré. Te llevaremos a esa oscuridad. Caminaremos por esos pasillos de piedra junto a Catherine. Nosotros. Escucha los susurros, siente el frío del aire nocturno en el cadalso, y ver el
rostros de quienes la traicionaron y aquellos que simplemente miraron hacia otro lado. Y con cada parte de esta historia, las sombras se profundizará, revelando verdades que la historia intentó ocultarse. Comenzó con miradas robadas, palabras suaves compartidas en pasillos oscuros, el tipo de momentos que parecen inofensivos, inocentes incluso, hasta que caer bajo la fría mirada de un rey que no confía en nadie. Catherine Howard había sido reina desde hace apenas un año, y ya la corte estaba llena de susurros. Ella estaba joven, radiante, llena de vida, demasiado llena. Quizás para un marido como Henry. Un hombre se ha vuelto pesado con la edad, con el dolor, con el peso de una corona que le había costado tanto. Al principio el rey la vio como su premio, se levantó para suavizar su amargura. Días, un bálsamo para la herida que había sido. Anne Boleyn, Jane Seymour, de Cleves. Catherine sonrió, bailó, cantó y por. Hubo un momento en que Henry olvidó su dolor. Pero él. La corte nunca olvida. La corte observa. Y en cada sonrisa que Catalina daba, en cada palabra que ella decía, había ojos. Y orejas listas para torcerlas. Armas. Uno de esos ojos pertenecía a Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, un hombre de profunda ambición. Envuelto en el manto de la piedad. Cranmer vio lo que otros solo adivinaron. Él vio cartas. Escuchó las historias. Y. Ya sea impulsado por la lealtad, por el deber o por hambre de poder, trajo a aquellos secretos para el rey. Pero antes de eso, cayó el golpe fatal. Catalina aún vivía en un sueño, o tal vez una pesadilla de que aún no había despertado. Ella caminaba los pasillos de Hampton Court, sin saber qué. Cada paso resonaba con la traición. Allí. Era Francis Daram, un nombre de ella. Pasado, un recordatorio de la juventud tonta, un hombre que una vez la había amado, o al menos afirmó. Y luego estaba Thomas Culper, un hombre que amaba el peligro tanto como amaba a la reina. Tarde en la noche. Reuniones, promesas susurradas, momentos que nunca estuvieron destinados a ver la luz del día. Pero en la Inglaterra de Enrique, nada permaneció oculto. Un sirviente habló con J. Una letra cayó en el lugar equivocado. Manos y la trampa empezó a cerrarse. Yo quiero que te lo imagines. El frío. El aire de noviembre cortando la piedra. Muros de Hampton Court. Catherine en su ventana mirando la niebla del río subir como fantasmas de los tempames. Debajo de la patio vacío, silencioso dentro de una tormenta. Edificio. Cranmer acercándose al rey. Con sus hallazgos. El peso de acusación pesada en sus manos. El rostro del rey estaba pálido, su respiración entrecortada, su corazón ya roto tantas veces, rompiendo algo nuevo. Catherine no sabía nada de esto. Todavía no. Pero las señales comenzaron a aparecer. El rey se distanció, sus ojos oscuro por la sospecha. La música se detuvo. La risa se desvaneció. La corte que había una vez celebró su belleza, ahora la evita. Su mirada. Y entonces llegó la llamada. Un suave golpe en la puerta de su habitación. Una voz. Temblando con el peso de su mensaje. La reina debía permanecer en su habitaciones. El rey no la volvería a ver. Imagina el terror. Imagina las paredes. Acercándose, el aire cada vez más frío, el
Mundo encogiéndose al tamaño de un solo. Evitación. Imagina saber realmente. Que el fin había comenzado, y era solo el principio. Las acusaciones vinieron como una marea que arrasó con todo lo que una vez fue. La protegió. Sus sirvientes cuestionaron. Sus cartas fueron confiscadas y sus amigos recurrieron a ellas. Extraños de la noche a la mañana. Incluso los tapices. Parecía susurrar sobre su caída. Y. Afuera de la Torre de Londres esperaba, su silueta negra contra el cielo gris, una promesa de lo que vendría. ¿Pero qué? Lo que más me sorprende no es la rapidez con la que el mundo se volvió contra ella, aunque eso también es una tragedia. Es lo sola que está. Una niña, porque eso es realmente lo que ella estaba atrapada entre el amor que anhelaba y el poder que ella nunca podría. Entiendo. Y mientras tanto la red se apretó más. La corte observó, esperó. Y susurró. El rey caviló en su cámaras, curando sus heridas, su orgullo, su furia. Y Catalina, rezó, ella. Lloró y suplicó a los que quisieran escuchar. Pero la misericordia era una palabra que rara vez se usaba. Hablado en la Inglaterra de Enrique. Y como él. Pasaron los días, ella empezó a ver que la esperaban. La torre, el hacha, el silencio que sigue cuando la historia Elige olvidar. Y sin embargo, esto fue solo la primera sombra que cayó sobre ella. ¿Camino? La oscuridad se hacía más profunda con cada día que pasa, con cada nueva traición. Con cada amigo que se alejó. Y En la siguiente parte de nuestro cuento, verás cómo esa oscuridad consumía no solo Catalina, pero aquellos que se atrevieron a ponerse de pie a su lado. Pero antes de continuar, yo te pregunto, si hubieras estado a su lado ¿te gustaría pasar por esos pasillos fríos y resonantes? ¿Habrías hablado en su defensa? ¿Lo harías? ¿Has arriesgado tu propia vida para salvarla de ella? ¿O el miedo habría sellado tus labios como lo hizo por tantos? Piensen en esto mientras. Adéntrate más en la tragedia que la historia intentó enterrar. Si Catherine Howard pensó que el aislamiento de ella, las cámaras eran un tormento, lo que vino después fue un descenso hacia algo mucho más escalofriante. Las paredes frías y silenciosas de Hampton Court no era nada comparado con la frialdad en los ojos de quienes una vez la llamó reina. La traición hizo. No vino como un solo golpe. Vino como un 1000 pequeños cortes. Cada palabra susurrada. Tras una puerta cerrada, cada sirviente que ya no se inclinaba más, cada amigo que se atrevía. No la miré a los ojos. Y así empezó su lenta desenredándose, no en el bloque, sino en él. Pasillos del poder, donde se esconde la crueldad. Detrás de la formalidad. Los interrogatorios. Empezó en silencio. Primero los sirvientes. Los más cercanos a ella, los que tenían. La ayudó a vestirse, quien la había traído. Cartas, que la habían visto en su momento más vulnerables. Fueron llamados uno por uno. En cámaras sombrías donde los hombres como el arzobispo Cranmer y Thomas Rowley esperaron, sus preguntas tan agudas como cualquier otra espada. El miedo de los sirvientes habló más fuerte ¿que la lealtad? Los nombres cayeron de sus labios, fechas, lugares, pequeños detalles que quedó en manos de los hombres del rey, La soga se aprieta alrededor de Catherine. Cuello. Fuera de su puerta, el sonido de los pasos en la noche se convirtieron en un terror. Todo por sí mismo. Catherine se sentaría en él. La tenue luz de su habitación, escuchando
¿Era el guardia que venía por ella? ¿Era eso? ¿El sonido de una llave en la cerradura? Cada arroyo de las viejas maderas, cada gemido de... El viento contra las contraventanas la puso. Corazón acelerado. Imagínatelo. El miedo que... Nunca la abandoné. Las noches sin dormir. Donde esperaba una citación que... significaría su fin. Y sin embargo, había... peor por venir. La ira de Enrique no fue rápido esta vez. No, la dejó demorarse. En ese purgatorio. Ya no esposa, no. Todavía prisionera, ya no reina, todavía no. Condenado. Los días se convirtieron en semanas. Esperanza. Se levantó solo para ser destrozada otra vez. había. Ninguna visita del rey, ningún mensaje de... Perdón, solo silencio y el conocimiento. Que el mundo más allá de esos muros se movía. Sin ella. Luego vino la mudanza, la... llamar a la puerta que ella había temido. Catalina fue sacada de sus habitaciones, no. Con la dignidad de una reina, pero como una... prisionero. Sin vestidos finos, sin joyas, solo. Vestido sencillo, el pelo suelto, la cara. Pálido y hueco por las noches de insomnio. El gran palacio que una vez fue. Celebró su belleza ahora observada en silencio mientras se la llevaban. ¿Y dónde? ¿Se la llevaron? A San Primero, un lugar. De encierro, de piedra fría y más fría. Escaleras, donde la retuvieron mientras. El tribunal decidió su destino. La crueldad de... Todo estaba en la espera, en él. Horas interminables donde la dejaron sola. Con nada más que sus pensamientos. Pensamientos. Que se hacía más oscuro con cada día que pasaba. Negaron su palabra de su familia, de sus amigos. Las caras que vio eran los de los carceleros, los de los sacerdotes enviados a escuchar sus confesiones, de los funcionarios enviados para dejar constancia de su desesperación, y siempre. Preguntas. ¿Amaba a Calper? ¿Amaba a Calper? ¿Traicionar al rey? ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién? La ayudó. Preguntas destinadas a no descubrir la verdad, sino derribarla. Desnudar su alma. Las súplicas de Catalina. Cayó en oídos sordos. Ella pidió clemencia. Ella rogó ver al rey. Ella escribió cartas, cartas que nunca fueron entregado. El rey, dijeron, lo haría. No volver a mirarla. El hombre que había. Una vez juró protegerla, cuidarla. Ella, ahora le dio la espalda por completo. Dejándola a los lobos. ¿Y él? Corte. Los mismos cortesanos que una vez cantaba sus alabanzas ahora hablaba de ella como si ella ya estaba muerta. Hablaron de la locura de la reina, la desgracia de la reina. Festejaron, rieron, hicieron planes. Su futuro como si Catherine nunca hubiera. Existían. Pero había algunos, incluso en esa oscuridad, que mostró pequeñas Bondades. estaba la hermana Agnès, una vieja monja de Sion, de quien se decía que dejar pequeños bocados de comida o un oración susurrada en la puerta de Catalina. Estaba John Hals, un clérigo que evitaba encontrándola a los ojos cuando él le dio el discurso. Órdenes por lástima y vergüenza. Pequeña. Gestos, no suficientes para salvarla, pero suficiente para recordarle quizás que no. Todos los corazones se habían convertido en piedra. Y sin embargo, estas breves luces fueron tragadas por la mayor sombra. Porque Catalina sabía. Ahora, realmente sabía lo que le esperaba, él. La torre, el hacha, el fin que había reclamado. Tantos antes que ella. Y mientras esperaba, el silencio se convirtió en su propio tipo de
La tortura, el silencio de un mundo que había. La juzgó culpable antes de la sentencia. Fue aprobado. Este fue el comienzo de el final, pero el tormento no había terminado. Aún quedaban días más oscuros por venir. Días en los que la dignidad de Catalina sería despojado por completo, donde ella. Las esperanzas finales se verían destrozadas, donde incluso la historia intentaría apartar la mirada de ¿qué le hicieron? Y por eso te pregunto. ¿Podrías haberlo soportado? ¿Podrías haberlo soportado? Se puso en el lugar de Catherine, sabiendo que cada respiración te acercaba más a la ruina. ¿O te habrías roto mucho antes de que se levantó alguna vez el hacha? En la siguiente parte de en este cuento, caminaremos con Catalina a la torre y ver cómo incluso en ella. Horas finales, la crueldad de la corte. No conocía límites. El día llegó por fin. El día que Catherine Howard fue sacada de Sionavia al lugar todos los traidores. Y las almas condenadas temían, la torre de Londres. Imagínatelo. A primera hora de la mañana. Niebla adherida a los tempames. El aire. Cargada de frío y miedo. Catherine, pálido y de ojos hundidos, fue colocado en un barcaza. El mismo río oscuro que había llevó a tantos antes que ella ahora cargando. La arruinaron. Los remos crujieron. El agua golpeó contra la madera. Nadie habló. Incluso los guardias, endurecidos por años de escoltando a los prisioneros hacia su destino. Evitó su mirada. Desde el río, la torre se alzaba ante ella como una tumba tallada en piedra, sus paredes negras contra él. Cielo gris, sus almenas bordeadas de ojos observadores. La sola vista debe. Le han robado el aliento, como lo había hecho durante tanto tiempo. Muchos antes. Y aún así ella pisó el barf sin una palabra, su cuerpo temblando, su corazón seguramente latía con fuerza. Se preguntó en voz alta si quienes la rodeaban podía oírlo. Dentro de la torre, ella estaba. No condujo a los aposentos reales donde Amberlin una vez esperó el hacha. Pero a una cámara fría y vacía en él. Casa de la reina. Sin lujos, sin comodidades. Solo muros de piedra que parecían cerrarse. Con cada hora que pasa. Allí, el final. Comenzó un capítulo de su tormento. Y aquí. Es donde la historia a menudo se queda en silencio. Donde los registros se vuelven vagos, detalles borrosos, como si quienes presenciaron los últimos días de Catalina. No soporto escribirlas. Pero la verdad persiste en los márgenes, en él. Cartas, en las historias susurradas que sobrevivió al intento del tribunal de enterrar. Ellos. Catherine se quedó sola por mucho tiempo. Horas. Su única compañía. El sonido de el viento aullando a través de la torre. Piedras antiguas, los cantos de los pájaros. Dando vueltas por encima, el lejano peaje de campanas. Cada sonido debió sentirse como un cuenta regresiva, cada arroyo de la tablas de piso como el enfoque de la verdugo. Pero el golpe más cruel llegó. Ni del frío, ni del aislamiento. Llegó cuando trajeron el bloque. Sí, se lo pusieron en su cámara días antes de que se dictara sentencia. Se llevará a cabo. Un silencio terrible. Recordatorio de lo que nos esperaba. Un bloque. Oscurecido por la sangre de las reinas, de nobles, de aquellos que habían estado donde ella. Pronto se arrodillaría. Ella lo vio, tocó. Ella sabía que pronto su cabeza descansaría sobre ello. Y eso, amigo mío, es un tormento más allá de la imaginación. Sentarse en esa habitación fría con el instrumento de
Tu propia muerte ante ti hora después. Hora, noche tras noche, para mirarlo fijamente. A la luz de las velas, soñar con ello, despertar. Y encontrarlo todavía allí, esperando, un bloque de madera, y aún más terrible que cualquier espada. Dijeron que Catherine lloró. Sin cesar, sus lágrimas empapando la áspera tela de su vestido, con la que ella habló. El bloque, le rogó clemencia, no pudo. No le dio, que se arrodilló ante él. Ensayando el momento, esperando que sí. Ella practicó lo suficiente, lo real. ¿Sería más rápido, menos cruel? Algunos. Los relatos hablan de un sacerdote que visitó. ¿Ella? El padre Gerard, un hombre tranquilo con ojos amables que intentaron traerla consuelo. Habló de perdón, de salvación, de la paz que la esperaba. Alma. Pero ¿cómo podría la paz llegar a un corazón tan roto, tan joven, tan traicionado? Catalina escuchó, asintió, lloró. Pero la sombra del bloque siempre estuvo allí. Entre ellos. Y fuera de la cancha. Siguió adelante. Las fiestas continuaron. Los chismes se extendieron. Los nuevos favoritos subieron en él. El ojo del rey. Catalina fue olvidada por muchos antes de que ella muriera. Solo unos pocos sirvientes, aquellos que la habían conocido cuando ella todavía era una niña risueña, se atrevió. Lloran por ella. Una de ellas, Mary Lacy. Dejó una sola rosa blanca en la capilla. Puerta la noche antes de la ejecución, una pequeño acto de desafío, de recuerdo en un mundo que le había dado la espalda. Entonces, por fin amaneció su último día. La torre se movió. El hacha estaba afilado. El cadalso estaba preparado. Catalina fue sacada de su habitación, pálida. Como la muerte misma, pero caminando con un dignidad que nadie podría arrebatarle. Y mientras cruzaba el patio, la multitud. Reunidos, algunos para llorar, otros para mirar fijamente. Todos para presenciar la caída final de un reina. Pero ese momento, ese final, es para la siguiente parte de nuestro cuento. ¿Por qué lo que pasó en ese andamio? ¿Qué? Catalina dijo lo que hizo y cómo. La historia que se intentó olvidar es una historia más oscuro aún. Así que te pregunto, ¿podrías? ¿Se ha enfrentado al bloqueo con tanto coraje? ¿Habrías podido soportar la visión de tu propia muerte te espera en tu habitación? ¿O se habría roto tu espíritu hace mucho tiempo? ¿Antes de que cayera la espada? Piensa en esto mientras nos preparamos para caminar con Catalina al lugar donde la historia intentó silenciarla para siempre. El amanecer que se desató sobre la Torre de Londres. La mañana de febrero era fría, gris y cargado de silencio. El tipo de amanecer que parece lamentar lo que está a punto de suceder. Testigo. Y dentro de esos antiguos muros, Catherine Howard, la joven reina que tuvo una vez trajo risas a la corte de Enrique, preparada para encontrar su fin. ¿Pero qué? Lo que más me atormenta no es el hacha ni el cadalso ni las burlas de la multitud. Son los momentos previos, los pequeños crueldades que hicieron de su último paseo un tormento como ningún otro. Ella era vestida sencillamente con un vestido negro, su cabello suelto sobre sus hombros. Se habían ido las joyas, las sedas, las galas que tenían. Una vez adornó a la reina de Inglaterra. En su lugar era solo tristeza, y la peso del bloque que se encontraba en su habitación durante días, una silenciosa espera. Monstruo que había consumido a sus caballeros. Su rostro, dijeron, estaba pálido pero tranquilo. Aunque sus manos temblaban mientras la guiaban. Desde la casa de la reina hacia la
Andamio. El patio estaba lleno de rostros, algunos lastimosos, algunos ansiosos, algunos endurecido por las innumerables ejecuciones. Ya lo habían visto. Los soldados se alinearon. El camino, con la mirada fija hacia adelante. No dispuesto a encontrar la mirada de la reina. Entre ellos había un joven guardia llamado Edmund Perry, apenas más que un niño, cuyos labios se movían en oración silenciosa mientras Catalina falleció. Se dice que lloró abiertamente cuando el hecho se realizó, uno de los pocos que lo hicieron. Mientras subía la escalones del cadalso, el viento frío le rasgó el vestido, levantándolo como un sudario. El verdugo esperaba, con el hacha en la mano. Con el rostro oculto bajo una capucha. El sacerdote estaba cerca, su voz suave. Mientras ofrecía sus últimas oraciones, aunque las palabras se perdieron en el viento y el murmullos de la multitud. Y allí, en ese terrible momento, Catherine mostró una coraje que la historia intentó enterrar. Ella se arrodilló ante el bloque, pero antes, colocando su cabeza sobre ella, habló, y aunque las palabras exactas se han difuminado con el tiempo, la esencia de ellos perdura. Ella pidió perdón por sus pecados, ella oró por la salud del rey y por la paz de Inglaterra, y ella declaró, con una voz firme, a pesar de su terror, que ella murió siendo la fiel esposa del rey. Quizás sea una amarga ironía, dadas las acusaciones contra ella, sino una declaración de que resonó sobre las cabezas de la multitud y en los rincones oscuros de la historia. Y luego, ella apoyó la cabeza en el bloque. Ellos, dijo que lo hizo como si por fin estuviera en paz. Como si las noches interminables de espera, el temor de llorar la había dejado sin aliento. Todo lo que quedaba por sentir. El verdugo levantó su hacha. La hoja brilló en él. La fría luz de la mañana, y ya estaba hecho. Pero lo que siguió fue el último secreto. Crueldad. Su cuerpo, como tantos otros antes. La suya, fue enterrada en una tumba sin nombre. Dentro de los terrenos de la torre cerca de la capilla de San Pedro Advíncula, junto a Ana Bolerín y otros que habían conocido al Justicia del Rey. Ningún monumento, ningún marcador. Solo piedra y tierra, como para borrarla de memoria, como para negar el mundo. Incluso la oportunidad de llorarla como es debido. La corte avanzó rápidamente. El rey se volvió a casar, se reanudaron las fiestas y Catherine se convirtió en un susurro, un nombre